estamos en el tema de los principios y las garantías constitucionales que se establecen en nuestro régimen o sistema jurídico. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Primero que nada, que estamos utilizando el elemento de la metodología hermenéutico, en virtud del cual lo que yo quiero que ustedes realicen es, uno, un ejercicio de interpretación normativa, pero obviamente enfocado a una aplicación práctica. Es decir, desentrañar el significado de la norma constitucional con el objetivo de aplicarlo en el contexto en el que ustedes se desenvuelven, obviamente en la práctica. Sí, porque a veces parece que nos aprendemos los artículos nada más para salir de clase, pero después a la hora de su interpretación y aplicación es cuando fallamos. Y recuerden que pues estos artículos, principalmente el 14, pues tiene el sustento de todo un margen y un desarrollo del proceso. Muy bien. Y de la contribución per se. Este artículo, como les decía en la clase anterior, pues es muy, muy importante. Así que hablemos de este artículo 14 constitucional. El artículo 14 constitucional tiene una gran relevancia, una gran importancia dentro del sistema jurídico mexicano. Y particularmente en el campo fiscal va a darnos grandes elementos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay que analizar que en el ámbito fiscal el artículo 14 constitucional nos proporciona las garantías de seguridad jurídica. Y obviamente, pues esto es muy importante, ¿no creen? Estas garantías de seguridad jurídica en el ámbito de las contribuciones van a ser muy, muy importantes. Y les establecía que este artículo establece 3 aspectos que conforman la garantía de seguridad jurídica. El primero, como bien nos decía Leonel, es el de irretroactividad de la ley. Normalmente, bueno, contenido en el primer párrafo del artículo 14 constitucional. Después tenemos la garantía de audiencia, establecida en el segundo párrafo de este artículo 14 constitucional. Y por último, la garantía de legalidad en sus párrafos 3º y 4º. Vamos a iniciar, por favor, ayúdeme a alguien a darle lectura a este artículo 14 constitucional únicamente en su primer párrafo. ¿Quién me auxilia? Yo. Por favor. Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Qué más? ¿Nada más dice eso? Bueno, es que empieza con eso y luego es: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio Pero seguido ante ese los ya es tribunales. segundo párrafo, ¿no? Sí, ajá, entonces el primero nada más está ahí. Nada más hasta ahí. Este tan sencillito que nos acabas de leer, donde se indica a ninguna ley se le dará efecto retroactivo
en perjuicio de persona alguna, vamos a desentrañarlo. ¿Esto para qué? Pues para entender esta circunstancia. ¿Qué debemos de analizar o cómo lo vamos a interpretar? Podemos decir que en un primer momento de nuevamente esta interpretación genérica, podemos decir que la retroactividad de la ley pues se resume en un problema de aplicación de la norma. ¿Están de acuerdo? Hay retroactividad de la ley o a veces ultraactividad de la ley. Vamos a analizar estos aspectos. Primero, hay que analizar la vigencia de la norma y después, si es posible, aplicar una norma que no estaba vigente cuando ocurrieron los hechos. En esto, Irving ya nos había dado un ejemplo la clase anterior o hace 2 clases cuando nos platicó de un caso que le tocó vivir. Pero vamos analizándolo un poquito más. ¿Qué debemos de entender por estas circunstancias? Que una ley, en principio de cuentas, no se puede aplicar si no estaba vigente en el momento en el que se cometieron los hechos que se pretende aplicar. Y aquí hagamos una distinción. En el campo del derecho, pues, a veces hablamos de varios tipos de hechos. Podemos decir que hay hechos institucionales, hay hechos, dependiendo del autor que ustedes lean, le llaman hechos puros o hechos no jurídicos. Doy un ejemplo. Si yo compré un inmueble, pues está inmerso un hecho jurídico, pero todavía no es un hecho institucional. ¿Están de acuerdo? ¿Qué quiero decir con hechos institucionales? Pues no se le ha asignado una carga o una ponderación dentro de un ámbito específico que es una autoridad. ¿Cuándo se vuelve institucional este hecho? Pues cuando el ente recaudador me diga, oye Polanco, tú compraste un inmueble, pero no enteraste tu impuesto correspondiente. Y dense cuenta que ahí, si bien estamos hablando de lo mismo, de una omisión que se dio dentro de ese hecho bruto o ese hecho simple, pues lo que nos va a interesar será lo posterior, el hecho institucional. Porque el hecho institucional tiene una cadena de o un nexo, mejor dicho, de causalidad, de causa-efecto entre ese hecho simple y las consecuencias jurídicas que tendrá. Por lo tanto, hay que entender qué ocurre con esta circunstancia. Puedo decir o podemos concluir que una ley es retroactiva cuando vuelve sobre el pasado. Ya sea para analizar o apreciar condiciones de legalidad, o para modificar los efectos de un derecho ya realizado. Entonces,
¿Qué debemos de entender? Que esta retroactividad, grosso modo, consiste en que se aplique una ley que no estaba vigente cuando ocurrieron los hechos. ¿Pero qué hechos? No los institucionales, sino los hechos, llamémosles brutos o hechos simples, como en el caso que nos decía Irving. Irving, ahí creo que estaba la discusión en tu trabajo, ¿no? Porque ellos decían, es que nosotros iniciamos las facultades desde el ejercicio, no recuerdo ahora los años, voy a inventar, en el ejercicio 2019, y esta norma entró en vigor, voy a inventar, el 2020. Sí, pero los hechos que estamos auditando son de 2018. Entonces, ¿qué norma tenemos que aplicar? Las que estaban vigentes para 2018. Porque lo que me interesa es el hecho que estoy auditando, no los hechos institucionales, porque a veces sabemos que los procesos se pueden llevar 6 años. ¿Queda claro? Ahora bien, debemos de entender que en materia de derecho tributario, vamos a analizar qué pasa con esta figura. Porque sabemos que tiene excepciones, ¿no? ¿Cuál es la excepción de esta garantía que acabo de decir? A nadie le puede ser aplicada una ley retroactivamente en su perjuicio. ¿Cuál será la excepción? Que sea en su beneficio. Que sea en su beneficio. Y normalmente esto pues lo entendemos en materia penal, lo entendemos en diversas materias, pero hay que analizar qué pasa con ello en la materia impositiva. Muy bien. Como primer punto, hay que señalar que las leyes impositivas solo son aplicables a las situaciones que se realicen con posterioridad a su vigencia. Esto en virtud de este principio de seguridad jurídica. Piensen ustedes lo siguiente. Para que yo esté obligado por una contribución, pues el legislador previamente tuvo que haber establecido el hecho imponible, ¿no? Pues, ¿cómo me van a aplicar retroactivamente un impuesto que se creó mañana? Si el hecho generador se dio hoy, ¿creen que se pueda? No. Pretender que se aplique así sería, pues, aplicarlo retroactivamente. Y por lo menos, ya lo veremos más adelante, no tiene esta posibilidad porque un elemento fundamental de la relación contributiva es precisamente el hecho imponible. No existiría relación contributiva. ¿Esto sí queda claro? Sería lo mismo como en materia penal. Si mañana se vuelve delito, voy a inventar, dar clases por Zoom, o las clases que estamos dando ahorita no nos pueden juzgar y sentenciar por estas clases, ¿o sí? Ya si mañana incurro en el hecho, me van a aplicar la ley. Este es el primer tópico. Veamos qué más. Las leyes tributarias pueden gravar los efectos no producidos en un acto o contrato. No obstante que cualquiera de estos se haya realizado antes de la expedición de aquellas
si el hecho generador del crédito consiste en esos efectos. ¿Qué quiere decir esto? Podemos establecer en contratos. ¿Quién me había dicho? Creo que fue usted, Michelle, que me comentó que trabaja haciendo contratos para empresas de cuestión energética. ¿O estoy en un error? Sí, así es. Ok, y en esos contratos, me imagino se pactan diversos pagos a diversas temporalidades. Y obviamente vamos a tener que analizar cómo se realiza la contribución correspondiente de esos pagos futuros. ¿Por qué? Porque se pueden dar efectos no producidos en este momento, pero a un futuro sí. Entonces aquí la ley, yo les preguntaría a ustedes, ¿con base a qué norma se tendría que analizar esta contribución? Pensemos, Michelle, elaboramos un contrato y es a 5 años. El último pago a 5 años, contributivamente, ¿cómo lo analizamos? ¿Con la norma que esté vigente en ese momento o con la norma que está vigente al día de hoy? Bueno, es con la que debe de ser en el momento que se suscribió el contrato, a menos que se pacte lo contrario, ¿no? Si las partes no son beneficiadas respecto a los intereses o las tasas que se fijaron en el contrato, ya se llega a una negociación, pero en principio es conforme a la ley vigente y aplicable al momento de la suscripción del contrato. Ok, pero ahí usted me habla de intereses y otras cuestiones que no son contributivos. Pero aquí vamos a pensar, toquemos madera. Para dentro de 5 años el impuesto sobre la renta, la tasa va a ser del 40%. Yo les pregunto, ahí, ¿qué haríamos respecto de ese último dinero que me van a entregar? ¿Entero con la tasa de hoy que suscribimos contrato o con la tasa de 5 años? Con la tasa de hace 5 años. ¿De 5 años al futuro? No, de la suscripción del contrato me refiero. El contrato. Leonel, ¿tú qué opinas? Yo digo que no, yo digo que va a ser con la ley que esté vigente en ese momento, que sea el último pago, debido a que la relación contributiva no es una relación que se pacte previamente, de hecho se va renovando cada vez que se hace el pago. Por lo tanto, yo diría que la contribución se va a pagar de acuerdo al momento, porque el hecho generador se está realizando en ese momento, a pesar de que son los efectos de un contrato pasado. Exactamente. Recuerden, por eso les digo que en materia de contribuciones cambia un poquito esto. Como bien dice Leonel, bueno, ¿cuál es el hecho generador? Pues que recibas una ganancia. ¿Y en qué momento la estás recibiendo? En este. Por lo tanto, la relación contributiva se da hasta ese momento. Recuerden que los elementos de la relación contributiva es sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador o hecho imponible. En el primer momento, cuando Michelle y yo celebramos el contrato, siquiera está inmiscuido otro sujeto, creo que nada más estamos un sujeto, ¿no? Entonces hay que analizar. Dime, Max. Buenas tardes a todos, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Creo que en este principio creo que hay una excepción en la cuestión del juicio de lesividad, en el cual la autoridad, o sea, pasadas las administraciones, en el cual se haya otorgado un beneficio, una devolución a favor del contribuyente, puede aplicar normas que ya estuvieron o que ya se derogaron inclusive. Entonces, como facultades de comprobación por parte de la autoridad, no sé si caería dentro de este supuesto. A ver. ¿Me dices que cuando es el juicio de lesividad, qué?
sí hay retroactividad de la ley, ¿Pero de cuál ley? porque, Eh, bueno, divide, fueron... divide, porque Ajá. acuérdate que hay norma procesal y norma sustantiva. ¿De cuál me vas a hablar? Bueno, pues en el caso en específico, yo llegué a tener conocimiento cuando a Volkswagen se le hizo una devolución en el cual estaba la administración de Peña Nieto. En eso, uno de los funcionarios fue investigado por responsabilidad administrativa y se hizo o se demostró que había un daño al erario público. Cuando la persona moral, llámese Volkswagen, solicitó una devolución y en la siguiente administración se percataron de que los montos de que se le devolvieron dañaron al erario público y entonces se le aplicó la norma en retroactividad debido de que estaba mal la devolución. ¿Pero cuál norma se aplicó retroactivamente? Bueno, en específico fue sobre las actualizaciones de la devolución en ese entonces del Código Fiscal. O sea, se aplicó el Código Fiscal por cuanto hace a los recargos y actualizaciones. Así es, fue una devolución. Pero no se está Ajá. aplicando retroactivamente. Porque el hecho generador que le permite al ente recaudador cobrar actualizaciones, recargos y demás, se da a partir del momento que procedió el juicio de lesividad. No estamos aplicando retroactivamente. Por lo tanto, es aplicable el Código Fiscal de la Federación, voy a inventarte, del 2000. ¿Por qué no es retroactivo? Porque yo no estoy analizando o aplicándote algo para lo que tú hiciste en ese momento. Lo que te estoy diciendo es, tú me generaste un perjuicio, se te entregó este dinero del erario público y el Código Fiscal de la Federación indica que me tienes que pagar multas, actualizaciones o recargos. En este caso, nada más sería los accesorios de la contribución, que es el recargo y la actualización, me imagino. Y eso se tiene que hacer conforme a la norma vigente, al tiempo concreto, porque recuerda que esta es una sanción por el solo paso del tiempo, por la, llamémosle, minusvalía que sufre el dinero por el paso del tiempo. Bueno, entonces esa era mi pregunta. En el juicio de lesividad, ¿tendríamos que ponernos en el caso concreto o no aplicaría esto de la irretroactividad de la ley? En mi opinión, no aplica irretroactividad de la ley en un juicio de lesividad. Porque ¿cuál es la finalidad del juicio de lesividad? La autoridad pide que se revoque un acto administrativo ya concedido, ya del cual ya tiene derecho, en este caso hablemos del contribuyente o del gobernado, para que, bueno, por la finalidad que sea. Si esta nulidad ocasiona algún daño o perjuicio al Estado, pues ya tendrán que computarse. Pero yo no veo que haya retroactividad de la ley en juicio de nulidad. Al respecto, si ustedes gustan, hay un libro de la propia Facultad de Derecho que se llama Formularios de Uso Común de la Judicatura. No sé si lo conocen, editorial Tirange Planck. Justo en ese libro, un libro importante, más de 1000 hojas, tiene alrededor de, creo, 300 formularios de todas las materias, civil, penal, laboral, fiscal, administrativo. Y justo yo fui el que escribió el formulario del juicio de lesividad, propiamente de la contestación al juicio de lesividad. Entonces, si les interesa el tema, porque es un tema que normalmente no estudiamos, se ven pocos, pueden entrar ahí, checarlo, comprar la obra, sello que está hasta en digital, para que puedan analizarlo. Muy bien. Dime, Iván, te escucho. Profesor, una pregunta. En el caso que menciona de la existencia a lo mejor de este contrato y que sea a 5 años posteriores y demás,
Quiere decir que si durante los primeros 2 años de ese contrato solamente se tuviera que enterar determinada impuesto, contribución, lo que sea, y al tercer año surge uno nuevo, ya les sería aplicable, o sea, ya tendría también que cumplir con esa nueva contribución que surgiera, por decirlo así. Sí, exactamente, tendría que checarse cada momento. Ok. Ujú. Por favor, Irving, te escucho. Gracias, maestro. Bueno, yo le quería dar un ejemplo, no sé si esté bien o me corrija, de retroactividad de la ley. Por ejemplo, cuando yo, igual regresando a cuando era auditor del SAT, entré en 2016. Entonces, todavía me tocó ver algunos casos donde estábamos auditando pedimentos de atrás o estaba ya poniendo resoluciones o traíamos casos rezagados de 2010 o años atrás, donde pues obviamente la tasa de IVA era del 15% y en la frontera era del 10%. Entonces obviamente esas resoluciones iban enfocadas a esa tasa de impuesto, a pesar de que la auditoría se había iniciado ya cuando el impuesto había subido, era el 16% y en la frontera 11%, pues se tenía que respetar el impuesto que en su momento era aplicable, ¿no? Entonces, hacíamos, por ejemplo, lo que él decía de actualizaciones, recargos y multas de conformidad con el 17A y 21 del código, pero iba enfocado a los impuestos aplicables al momento de como bien dijo el hecho generador, ¿verdad? Ok, entonces sí, les digo, es que tiene que ir enfocado al hecho generador, todo el aspecto en materia de contribuciones, pero ahorita seguimos analizando. Kevin, te escucho. Sí, profesor, yo le quería hacer la pregunta aquí respecto del, o sea, ¿se podría igual aplicar el tema de los derechos adquiridos? O una cuestión contributiva o incluso en tema de, por ejemplo, no sé, alguna pensión, que, no sé, la actualización de diferentes, del incremento de la evaluación, no sé, salarial o alguna cuestión ahí que influya, no tanto la retroactividad, sino más bien el derecho adquirido que tiene la persona como tal. Ok, pero dame un ejemplo de un derecho adquirido en materia. ¿Fiscal? Ajá. Pues no sé, igual puede ser el pago de alguna contribución que a lo mejor ya lo venías pagando, no sé, año con año, mes con mes, pero o sea, a lo mejor se te aplica otra cuestión diferente o hay una reforma, pero no sé si se podría igual llevar a cabo algún tema ahí de algún derecho adquirido Pero pensemos lo mismo, es que en materia de contribuciones, entiéndalo usted que es una obligación y su obligación se da con cada, me decía usted, mes con mes. Pues sí, tu obligación será mensual. Me dicen, mañana viene una reforma donde me aumentan lo que decía hace un minuto, del 15 al 18%. Y tú me vas a decir, no, yo ya tengo derechos adquiridos porque vengo pagando nada más el 15%. ¿Qué crees que te voy a contestar? es impositiva y que tienes que pagarlo. En materia de contribuciones, o sea, sí existe la teoría de los derechos adquiridos, pero aplica para otras materias. No para la fiscal. En el fiscal no, porque debemos de entender que la obligación surge cuando yo me sitúo en el hecho imponible de acuerdo a lo establecido por el legislador. En el caso que platicábamos, bueno, llega nueva norma y establece que tienes que pagar más. O que ya no tienes que pagar, pues vamos a estar a lo que diga la nueva norma. Y cuando tú te sitúes en esa circunstancia, tenemos que aplicar la ley vigente. ¿Queda claro? De acuerdo. Perfectísimo. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No. Perfecto. Veamos lo siguiente. Con relación a lo que me preguntan. Las modificaciones a los elementos esenciales de un impuesto solo son aplicables a los hechos generadores realizados después de las reformas, no antes. Es lo que me preguntabas, Kevin.
¿Cuáles son los elementos esenciales? Pues sabemos que es objeto, base, tasa, periodicidad, etc. Si lo modifican, pues nada más se te va a aplicar a los nuevos a partir del siguiente ejercicio fiscal. Piensen ustedes la reforma de la miscelánea fiscal que tuvimos para este año, así como las reformas al Código Fiscal de la Federación ya vigentes para este año, propiamente con medidas antielusivas. Pues a partir de qué momento van a ser aplicadas al contribuyente. Uno, de que entren en vigor, y dos, cuando el contribuyente se sitúe en el hecho generador. ¿Quedó claro? Muy bien. Otro elemento que debemos de tomar, dándose cambios a las cuotas de los impuestos, aún siendo más bajas, solo serán aplicables a partir de su vigencia. Por lo cual, aquí no aplica la retroactividad en beneficio. Pensemos lo siguiente. Yo, Polanco, debo 5 años de algún impuesto. Bueno, vamos a decir impuesto sobre la renta. Y para este ejercicio, para este año, se emite ley donde modifican la tasa. Y en lugar de ser el 28%, la bajan al 20%. Brincos diéramos, ¿verdad? Normalmente fue al revés. Pero pensemos que eso ocurra y entonces yo llego a pagar y le digo a Hacienda, toma, aquí están los 5 años que te debo a la tasa del 20% y te pido me apliques retroactivamente esta ley en mi beneficio. Miren, Lisbeth de momento casi hasta se enoja. Ya recordé que usted trabaja en Hacienda, ¿verdad? O sea, Así es, profesor. inmediatamente me dijo, está pero usted mal de su cabeza, eso es una estupidez. Con justa razón. Lo que yo quiero que entiendan cómo funciona si es que podemos hablar de retroactividad de la ley en materia tributaria, que es lo que nos interesa. Y hasta el momento, pues parece que no, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es claro. Ahora, hablemos del siguiente, por eso te preguntaba hace un rato, Max, ¿a qué tipo de norma te referías? ¿Si a norma procesal o a norma sustantiva? Porque también tenemos que analizar que cuando se trata de normas procesales relativas a la determinación del crédito fiscal o aquellas para realizar el ejercicio de la facultad económica coactiva o en la propia etapa contenciosa administrativa, se van a aplicar las normas vigentes al momento que se desarrolló o se estaba haciendo la determinante del crédito. ¿Están de acuerdo? Y aquí ya hablamos de hechos institucionales. Y este es el ejemplo que nos daba Irving. A ver, si yo estoy iniciando unas facultades de determinación en este momento. Muy bien. Hago mis facultades, se van a recursos de revocación y llegamos a juicio contencioso administrativo, juicio de nulidad. Vamos a pensarlo así. Y en el transcurso de lo que se está desarrollando nuestro juicio de nulidad, modifican la ley. Se expide una nueva ley federal del procedimiento contencioso administrativo. Les pregunto, ¿qué ley se aplicará? ¿La nueva ley? ¿O cuál? La ley que estuvo vigente al momento de que se presentó la demanda. Exactamente.
que aquí vemos una aplicación ultra activa, ultra temporal de una norma ya derogada. ¿Queda claro? Ahora, dime, Max. Dime. Sí, justamente creo que tal vez yo me confundí en ese sentido, pero creo que dentro del acto administrativo aparece que las propias autoridades no pueden contradecir sus propias autodeterminaciones. Entonces, en este caso, bueno, de que fue una devolución, no sé si aplicaría eso en perjuicio del contribuyente por este tipo de fenómeno, bueno, de tipo de juicio, que es el juicio de lesividad. No sé si entendí mal en ese sentido, si era pues el procedimiento vigente en ese momento Eso sí y te si lo es en creo. perjuicio de... Eso sí te lo creo. No podemos hablar que sea en perjuicio, porque pues la norma procedimental nada más establece un camino. ¿Cuándo podemos hablar que supuestamente puede ser un perjuicio? Voy a inventarte, ¿no? Que te diga, es que antes tenía 45 días para interponer juicio de nulidad y la nueva ley nada más me dice que son 30 días. Pero, pues como te voy a aplicar la ley que estaba vigente al momento que inicié facultades de comprobación, pues seguirás teniendo 45 días. Eso creo que fue lo que pasó en el caso que me comentabas. Yo creo que sí estamos en presencia, en ese caso, de esta aplicación, pero dense cuenta que nuevamente no es retroactiva, sino se está aplicando la norma procedimental vigente al momento que se inició la facultad de comprobación o cualquier otra. Ahí acuérdense, estamos hablando de hechos institucionales. ¿Quedó claro? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Que también son de aplicación inmediata las leyes que modifiquen, aumentando o disminuyendo los términos anteriores para el ejercicio de un derecho. Es decir, el plazo, voy a inventar, se modifica el plazo para la solicitud de pago, de devolución de pago de lo indebido. Y entonces ahora ya nada más vas a tener 3 años. Pues es de aplicación inmediata, ¿queda claro? No me van a decir ustedes, no, pero yo ya tenía un derecho adquirido y nada. ¿Estamos? Es inmediata a partir de este ejercicio fiscal, no de los anteriores. Explico. Si yo pensaba solicitar una devolución de pago de lo indebido del ejercicio fiscal 2020, pues todavía estaría en plazo de plantearlo. ¿Queda claro? Seguirá teniendo el plazo de 5 años. Si se hace una modificación, se vuelve de aplicación inmediata para los que se generen a partir de ese momento. Recuerden, aquí lo importante es el hecho generador. Ustedes no pierdan de vista eso. Bueno, y por último, vamos a decir que frente a la actividad impositiva del Estado y dentro de la materia de contribuciones, solo puede hablarse de hechos realizados, mas no de derechos adquiridos. ¿Estamos? En materia de contribuciones no hay derechos adquiridos. Habrá hechos que hiciste. ¿Queda claro? Irving, dime. Perdón, maestro, nada más quería ver si me quedó un poquito claro lo que estaba explicando. Por ejemplo, ahorita que decía que iba a ser efectivo a partir del momento de su publicación y de la entrada en vigor. Eso quiere decir, o sea, igual en un ejemplo, que por ejemplo el plazo para auditar documentos fiscales del SAT es de, como decía, 5 años. En caso de que ahorita entre una modificación al Código Fiscal y digan va a ser a partir de hoy de 10 años, entonces las auditorías que se inicien a partir de mañana van a poder auditar años pasados hasta 2012.
y sin embargo las que ya se tienen no van a poder pedir documentación de años anteriores a los 5 años que estaban vigentes hasta el día de hoy que empezó la nueva modificación. Sí está bien así, ¿verdad? ¿Sería así? Básicamente, como lo acabas de señalar. ¿Está bien? ¿Ya lo entendiste? Ahora, existen algunos criterios, y aquí recuerden que los criterios de la Corte se modifican, se mueven, pues dependiendo la época, los plenos y el contexto en el que se emite. Hay algunos tesis jurisprudenciales propiamente de la novena época que indican que puede darse retroactividad en materia administrativa y fiscal siempre y cuando el particular no alegue o no lo pretenda utilizar para alegar que ha adquirido el derecho de pagar siempre el mismo impuesto que afecta a su patrimonio, lo que platicábamos hace un rato. Yo no puedo decir, es que cuando yo empecé a pagar impuestos sobre la renta era del 10% y ahora ya es del 28%. Yo quiero pagar siempre mi 10%. Lo cual, yo sin meterme en mucha discusión con la doctrina jurisprudencial, yo me atrevo a indicar que en materia fiscal no veo caso para la aplicación retroactiva de una ley. No encuentro yo, no hallo yo un caso en el que se pueda dar, porque reitero, pues es una circunstancia de reacción. Si no existe la relación contributiva, pues no puede haber contribución. Y entonces yo no puedo aplicar retroactivamente algo que no forma parte de la relación contributiva. No sé si me explico. En la opinión de quien les habla, no hay retroactividad de la ley en materia tributaria. ¿Queda claro? Muy bien. Leamos, por favor, entonces ahora el segundo párrafo del 14 constitucional. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Fíjense, aquí el 14 constitucional magnifica la protección que ya nos dio el 13, porque se dan cuenta que al final habla de que los tribunales tienen que estar previamente establecidos y que se nos tiene que aplicar leyes expedidas con anterioridad al hecho, que habla propiamente de las leyes especiales y los tribunales privativos. ¿Sí se dan cuenta? Perdón, leyes privativas y tribunales especiales, que ya los analizamos la vez anterior. Entonces ahora analicemos esta fracción normativa. ¿Cómo lo debemos de interpretar? Bueno, de este párrafo se desprende la garantía de audiencia. ¿Qué vamos a entender por ella? Vamos a entender que este es un límite al poder estatal
cuya finalidad es proporcionarle a todos los gobernados un momento en el procedimiento para que sean escuchados. Y a su vez puedan contradecir. Los hechos que se le imputan y para ello se deberá de realizar mediante un proceso seguido en el que, bueno, en este proceso en donde se respeten sus derechos y las formalidades esenciales, es decir, con un debido proceso. Esta idea de debido proceso, bueno, ustedes saben que es una figura pues, de confección anglosajona. ¿Sí recuerdan eso? Surge propiamente en la Carta Magna con Juan Sin Tierra en Inglaterra, 1215. En esa Carta Magna se estableció precisamente esta circunstancia casi textual. También dice la Carta Magna, nadie podrá ser privado de su vida, de su libertad y de sus posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales. Únicamente que la Carta Magna dice, sino mediante el debido proceso establecido en ley. Incluso, dense cuenta que nosotros utilizamos la palabra debido proceso. ¿Sí lo han escuchado ustedes así o no? Y yo les pregunto a ustedes, ¿está bien dicho debido proceso? ¿O será proceso debido? Dime, Leonel. Yo digo que es proceso debido. Por el, ¿cómo llamarlo? Es que, espere. Porque debido proceso es más como ya calificarlo de, bueno, no, espere, no me estoy entendiendo. A ver, les hago otra pregunta. Raúl, cuando yo digo Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿te suena bien? No, porque primero debe ir el sujeto. Eso. Hablando primero de un adjetivo, si mal no recuerdo. Eso. Sujeto. Y en el proceso debido, pues proceso es el sujeto y debido es el adjetivo. Y entonces, ¿cómo debiese de llamarse nuestro máximo tribunal? Corte Suprema de Justicia. ¿Y entonces por qué vamos por el mundo hablando como Tarzán y hasta nos Me sentimos... imagino que por el ego, ¿no? ¿Ego de qué? De Suprema, primero Supremo y después la Corte. ¿Crees que sea eso? ¿Y en debido proceso dónde está el ego? Pues me imagino, no sé, o sea... A ver, ahí les voy otra, para que se den cuenta que los abogados no sabemos ni hablar. A ver, suplencia de la deficiencia de la queja o suplencia de la queja deficiente. ¿Qué quieres que te suplan? ¿Tu queja deficiente o la deficiencia que hagas de tu queja? Claudia nada más se ríe. Dígame, Abigail.
Justo iba a comentar solamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el proceso, debido proceso, pues es más bien una mala traducción, porque así se dejó literal, así como estaba, se hizo la traducción y así se quedó. ¿Pero una traducción de qué idioma, Gail? Del inglés. Del inglés al español. ¿Cómo se dice en inglés Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, ¿cómo se dice en inglés Corte Suprema de Justicia de la Nación? Supreme Court Supreme. of Justice of Nation. ¿Y qué fue lo que pasó? Como dice Abigail. Bueno, aquí, sin entrar en discusiones bizantinas, porque luego hay mucho tema en este aspecto. Hay autores que señalan que la Constitución del 57 de nuestro país tiene muchísima influencia de la Constitución de Filadelfia americana, pero mucha. Y entonces, como bien señalan, se realizó meramente una, no podríamos decir una traducción, un anglicismo, un pochismo, casi, ¿no? Pero como tanto lo escuchamos, ya se nos hace normal. Pero cuando ustedes salen a otros países y los escuchan diciendo Suprema Corte de Justicia de la Nación, se les quedan viendo así como que mi Tarzán, tú, amigo, mi querer comer. ¿No les parece a ustedes? Y lo mismo cuando decimos debido proceso en los países hispanohablantes, pues se nos quedan viendo como que, ¿qué es eso? Otro tanto ocurre con esta figura que les platicaba, la suplencia de la queja deficiente, que pues, normalmente decimos suplencia de la deficiencia de la queja. Es igual una mala traducción, una traslapación del idioma español a la norma nacional. Hay autores como Galindo Gravioto, en su libro de teoría del amparo, aquí lo tengo a la mano, perdón, Idalesio Sánchez Gavito, yo les dije Gravioto. Este autor, en este folletín ya muy antiguo, de 1897, justamente cuando se estaba analizando la reforma constitucional al artículo 14, que en su texto decía, no se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Fíjense que tenemos esa misma disposición. Después, nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por las leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él, por el tribunal que previamente haya establecido. Fíjense que aquí todavía no hablábamos de estas cuestiones. ¿Sí lo notan? No había garantía de audiencia todavía. Y aquí empieza el autor señalando que el origen del amparo mexicano se encuentra en la sección segunda, artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos del Norte. Y entonces, obviamente esta obra, pues, de repente nos brinca porque siempre nos han dicho, es que el amparo es 100% mexicano y ta. Bueno, el trato que le damos al amparo, pero la figura como tal, pues ha existido en otros lados, no únicamente en México. Este autor señala eso. ¿Estamos? Y con base a ello, indica que en virtud de que se tomó en cuenta el idioma inglés, se habla de esta cuestión de la suplencia de la deficiencia de la queja.
cuando debiese ser suplencia en la queja deficiente. ¿Qué es lo que quiero que me suplas? Pues una queja que estoy haciendo mal. No quiero que me suplas la deficiencia de mi queja. O sea, quiero que me la hagas más deficiente. No, ¿verdad? Entonces, hay que ir analizando todos esos aspectos para que no tengamos ningún problema. Muy bien. Entonces, ¿qué elementos se desprenden de la garantía de audiencia? Vamos a ver que en primer lugar se establece que se debe de seguir un proceso para poder causar actos de molestia o privar de la vida, de los bienes jurídicos de cualquier persona. Esto nuevamente dense cuenta que es un límite al poder. Anteriormente, pues ustedes saben que existía la confiscación. La autoridad llegaba, te quitaba tus cosas sin juicio y tú no podías hacer nada. Es más, si te querías oponer, te mataban. Pues estos son límites que se van estableciendo en los estados constitucionales democráticos. Muy bien. Entonces, este primer elemento es que es necesario el proceso. Si no hay proceso, no me pueden quitar nada. De ahí viene, Max, pues que tuvimos que establecer el juicio de lesividad, donde es la autoridad la que ahora demanda la nulidad de un acto que emitió la misma autoridad, pero que le beneficia a un gobernado. Y por ese motivo no puede revocarlo. Pero dense cuenta, pues tienen que hacer hasta todo un proceso ellos. Muy bien. 2. Siguiente elemento que establece este pacto. Que este proceso se debe de substanciar ante tribunales previamente establecidos. Y aquí aparece nuevamente esta garantía de certidumbre jurídica. Ya vimos que el 13 prohíbe los tribunales especiales. Y por lo tanto, aquí el 14 señala que deben de estar, que ya debe de existir el tribunal donde se me va a juzgar. Y después esto mismo lo retoma el 17. O sea, dense ustedes cuenta la importancia de este aspecto. Porque reitero, hoy en día ya se nos hace algo como completamente normal pensar que los tribunales están establecidos, pero hay que ver que esto no tiene apenas un siglo y poquito de ser una realidad. Antes no existía, no pasaba. Muy bien. Ahora, tercer elemento que contiene este párrafo. Que en el proceso se tienen que observar las formalidades esenciales del mismo. Y estas se traducen en el proceso debido. Aquí ya hay que analizar varios aspectos de interpretación propiamente desde un garantismo para indicar que hay ocasiones que el proceso también te puede violar tus derechos, ¿no? Puede tener normas que sean violatorias. Y entonces hay que interpretarlas, ya lo vimos conforme al primero constitucional, siempre con ese criterio hermenéutico de máxima protección. Eso sí ya quedó claro, ¿no? Muy bien. Entonces, estas formalidades esenciales
entendámosla que son sustanciales, no meramente de forma. Ejemplo, alguno de ustedes escuché hace unos minutos, Max, que me hablabas tú de procedimiento administrativo sancionador. Le pregunto, bueno, veo que usted es joven, ¿usted todavía le tocó llevar asuntos con la anterior ley, antes de la Ley General de Responsabilidades Administrativas? Es decir, la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos. No, ya no me tocó. Bueno, todavía no estaba yo litigando con esas leyes. Ya me dijiste viejo. No tiene tanto, pues la Ley General es de 2018, ¿no? ¿Alguno de ustedes trabaja en órgano interno de control? ¿Ninguno? ¿Ninguna? Yo estuve trabajando en órganos internos de control antes y después de la ley. Ok. Y entonces, ¿recuerda usted antes de la ley esta primera audiencia? No recuerdo ahorita bien el nombre, cuál era, donde se le daba a conocer los hechos y los motivos del citatorio. Sí, de hecho era como una tipo entrevista, por decirlo así, porque los citábamos y les decíamos, oye, mira, tienes una denuncia y tal denuncia consiste en esto y esto y esto, quien te denuncia es planito de tal, etcétera, y les explicábamos como todo el procedimiento, hacíamos como, bueno, para mí era como una tipo de entrevista, lo que se hacía al final del día, y era informarles realmente de qué trataba su denuncia, queja, etcétera. Pero pensemos, si a esa diligencia llegaba el sujeto acompañado con abogado, ¿qué le decía usted al abogado? Ya frunció el ceño, mire. Para empezar, llegaban sin abogado, ¿a poco no? Sí, siempre, es que normalmente llegaban, bueno, no sé cómo funcionaba bien, digamos, en las instituciones, ¿no? Pero siempre llegaban pensando que era como una plática, como una charla, no realmente como un proceso. Entonces ellos llegaban así como, pues me voy a enterar del chismecito que traen conmigo. Y muchas veces así nos decían, es que esto es un chisme, nada Bueno, más. usted le puede decir, llámelo chisme, llámelo café, llámelo lo que sea, pero él estaba en un procedimiento. Y de acuerdo a este artículo, tenemos que seguir formalidades. Pregunto, pensemos, ¿nunca le llegó ninguno con abogado? No, bueno, sí, nos llegaron como 3. ¿Y qué En lo hizo? que estuve realmente ¿Y qué hizo con esos abogados? ¿Qué les dijo? nos sorprendimos. ¿Pero qué le dijo al Porque abogado? realmente llegaban sin abogado. Y lo que normalmente cuando llegaban sin abogado, pues les decíamos que tenían que asistir representados, etc, 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 etc. Ok, pero ¿y cuando llegaban con el abogado, qué hacía con el abogado? Pues bueno, a mí no me tocó llevar ninguno con abogado. O sea, la primera vez nunca me tocó. ¿Y con sus compañeros o algo? ¿No se enteró? ¿Qué hicieron con esos 3 abogados que se fueron La a verdad parar? no, ahí sí no, de ese chismecito yo no me enteré. Ahí ya no se enteró. Yo le comento porque a mí me tocaba ir representando a los sujetos. Porque usted les dice, es que es una plática de café. Ven, amigo, mira, esto te conviene. Pero el citatorio, ¿qué decía? A ver, si no vienes este día y a esta hora, ¿qué va a pasar? ¿Qué apercibimiento les daban? ¿No se acuerdan? No me acuerdo. No se acuerda. Decía que No, se le tendrá por confeso de los hechos de los cuales se le investiga. Entonces, pues ya, como que plática de café a mí ya no me suena, ¿verdad? Llegaba el abogado y lo que te decía el sujeto, el órgano interno de control, la persona, te decía, bueno, sí, tiene derecho a estar con abogado, efectivamente, porque así lo señala la ley, pero el abogado no puede intervenir, así que se calla. Y esto nunca me lo hicieron. Me imagino que usted estaba órgano interno de control, ¿en dónde? ¿En el SAT? No, estuve primero en la Procuraduría y después en la Procuraduría Agraria y también estuve en la de Educación Media Superior del DF y ya. Ok,
Pues a mí me lo realizaron en varias, en la federal, en la Secretaría de Educación Federal, ahí me hicieron esto que le comento, y como en 3, 4 entes más. Y les decía yo, bueno, pero entonces, ¿para qué quieren que venga acompañado de abogado si no nos vas a dejar intervenir? 2, la propia ley señalaba que todo lo que dijera el sujeto, en este caso el servidor público investigado, tenía que ser justificado, ¿están de acuerdo? Con pruebas. Y todo lo que ya había actuado la autoridad, en este caso investigadora, que ahí era la misma, no estaban divididas las funciones como hoy, tenía valor probatorio pleno. Entonces, pues discúlpenme ustedes, ¿no? Pues si seguimos, o en ese momento seguíamos todo lo que decía la ley, pero pues nunca iba a tener yo un proceso justo, ¿o sí? Entonces, es lo que yo quiero que ustedes reflexionen. ¿Qué me dirá Lisbeth? Ah, pues sí, maestro, pero yo cumplo lo que me pide la ley. Si la ley está mal, vaya y quéjese ahí, haga plantón afuera del Zócalo, no sé. Pero yo tengo que aplicar lo que dice la ley porque si no me sancionan a mí. Ahí tenemos que entender que pues no se le estaba respetando la garantía de audiencia a este fulano. Si no tienes derecho a contradictorio, si todo lo que dices va a ser usado en tu contra, y todas las pruebas que tú lleves valen menos que la del sujeto que te acusa, pues no le veo yo para qué hacemos la fantochada de tener una audiencia si de todos modos me vas a sancionar. Eso afortunadamente ya cambió con la nueva ley. Ha cambiado mucho este aspecto. ¿Sí queda claro? Jonathan, creo que tienes abierto tu micrófono. Llegas tarde y para que todos nos enteremos, no sé con quién estás hablando. Muy bien. Entonces, entendamos que cuando la Constitución dice que se tienen que seguir todas estas formalidades, se refiere a aquellas que estén apegadas al bloque de regularidad constitucional. Muy bien. ¿Han tenido oportunidad de leer la contradicción de tesis que les envié, así como el texto de Kelsen? No. Muy bien. Porque ya su examen, ¿cuándo es? Próximo miércoles, ¿no? ¿Y qué tal si al loco de su maestro se les ocurre preguntarles de esos textos? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a enojar y van a decir que soy un ogro? ¿Que cómo se me ocurre dejarles leer a unos abogados textos jurídicos? Los invito cordialmente a que le den una lectura. Porque este tema del control de regularidad constitucional va a ser muy importante, no para mi materia, sino para su ejercicio profesional. ¿Estamos? Léanlo, no sean neófitos en su propia ciencia. Es importante que lo conozcan. No sabemos qué día lo van a utilizar. Y la finalidad de la especialización en la UNAM es que ustedes sean expertos en el campo, propiamente del derecho fiscal. Muy bien. Bueno. El último aspecto de esta garantía lo vamos a encontrar en el sentido que ya hemos platicado. Tendré que ser juzgado con apego a leyes existentes con anterioridad al hecho o las circunstancias que dieron origen al proceso. Muy bien. Y ya con relación a esta garantía de audiencia, pues ustedes saben que también la incluye ser debidamente citado
al proceso para que se me permita defenderme, ofrecer pruebas. Muy bien. Ok, bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí el día de hoy. Les agradezco a todos y a todas su amable atención. Les deseo tengan un excelente resto de jornada y nos vemos por acá el próximo lunes. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches, Buenas profesor. noches. Muchas gracias, maestro. Noches, Buenas noches, gracias. profesor. Gracias. Gracias. Nos vemos, hasta luego.